Muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Es uno de nuestros eventos extracurriculares, ya ven que hemos tenido varios. Este rompe con todo lo que tradicionalmente hemos hecho. Aquí frente a ustedes está Quique Bien Parado, que es un estandopero que sale en la tele, y él es psicólogo y va a utilizar con humor como una herramienta terapéutica, trabajar con el humor, con el stand-up. Espero que les guste, es lo máximo, Quique. Y bueno, pues aquí está, donde damos un aplauso. Gracias. Gracias, público difícil. Antes de empezar, quisiera preguntarles más bien si hay algo más que necesiten saber de mí antes de empezar esta conferencia, porque si no, pues ya no van a tener chance, entonces hablen ahora o callen para siempre, o no sé. Sales en la tele, Quique, ya te vimos. Sí. Si quieres platicarles un poquito eso. Ok, pues salgo en la tele porque pues, creo que es evidente que soy muy pinche guapo, ¿no? No podían ignorar ese hecho y además hago stand-up ya a nivel profesional hace 3 años. Llevo 4 haciendo stand-up, pero el primero es como de aprendizaje y el tema que yo utilizo en mis stand-ups es mucho sobre sensibilización hacia el tema de la discapacidad, porque ya vieron que yo soy muy guapo y además uso en el stand-up conceptos que he aprendido en la maestría de terapia familiar y enfoque sistémico para poder hablar de esos conceptos de una manera común y poder contraponer ideas que todo el mundo tiene al respecto de la manera en que interactuamos, pero verlo con humor. O sea, para dejarnos de cosas técnicas, quisiera contarles uno de los chistes que suelo contar, que tienen terminología sistémica. ¿A alguno de ustedes les gusta la teoría? Muy bien, muy bien. ¿Y qué son chiquitos? Son Están en chiquitos. los primeros semestres. Hay algunos de ya sistémicos, cognitivos, en fin. Ok, pero algo que me gusta pensar de los estudiantes de psicología es que tenemos 2 grandes defectos que nos hacen ser psicólogos. Una, que somos muy chismosos y otra, que somos muy curiosos. O sea, vemos algo que nos llama la atención y nos clavamos hasta el fondo. Somos ñoños de cepa, ¿no? Del hacer solo que muchos lo demostramos de maneras diferentes, unos más que otros, por ejemplo. Pero uno de los chistes que yo suelo usar para explicar cosas es la paradoja. La paradoja, al que le interesa el tema del sistémico, es como una de las cosas básicas, y digo que la paradoja está en todos lados, porque la paradoja es este enunciado que por un lado tiene una instrucción y por el otro lado la instrucción exactamente contraria. Eso genera que tu cerebro se acalambre y digas: a la chingada, no entiendo nada, ya hago lo que quieras. Pero el problema es que en nuestra vida diaria hay muchas paradojas. Por ejemplo, esta frase de: estás sobrecalificado para el puesto. ¿A quién ya le aplicaron esa frase? Así, levanten la mano. Esas risas de culpabilidad, de a mí me la han aplicado, yo sé. Y lo que te están diciendo es: tienes todo lo que quiero para que trabajes con nosotros, pero no quiero que trabajes con nosotros. O sea, esa cosa no tiene sentido. Pensemos en un barrendero. ¿Qué tendría que hacer un barrendero para estar sobrecalificado para el puesto? Barrer con 2 escobas al mismo tiempo, güey. Aspirar con la pinche escoba, güey. Barrer con la Nimbus 2000, o sea que tendría que pasar para que alguien esté sobrecalificado para el puesto. O sea, si lo piensan bien, estar frenzoneado es la peor manera de estar sobrecalificado para el puesto. Porque ¿qué es lo que te quieren decir cuando te frenzonean? Tienes todo lo que quiero para que seas mi pareja, pero no vamos a coger la madre. Y lo peor es que no son las únicas paradojas. ¿Cuántas veces tu mamá no te dijo: no llores o te voy a dar razones para llorar? Y tu madre: lloro, no lloro. Si lloro se enoja, o si no lloro se enoja más. No entiendo nada. Hace poco salí con una chava, perdón que te lo diga de golpe así. Salí con una chava, fui por un café, se los juro por Dios que me dijo: Enrique, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Qué chingados, güey.
¿Cómo le voy a dar algo que no me ha pedido, güey? ¿Qué espera acá? ¿Que lo lea en su mente, güey? ¿Que lo vea en la pupila de sus ojos, cabrón? O sea, Stephen Hawking no quedó así por lo que le pasó, carnal. El güey estaba casado. Yo creo que su esposa le dijo, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Su cerebro le reventó a la chingada. Y se compró la computadora pensando, es más fácil que esta compu resuelva la confusión a que yo solito pueda responder un cállate y contéstame, pendejo. Cállate y contéstame. ¿Cómo quiere que conteste? Si quiere que esté callado. ¿Alguien tiene dudas sobre cómo funciona una paradoja? Exacto, exacto, porque ¿de qué sirve que yo les diga que la paradoja es un fenómeno comunicacional que interfiere dos mensajes a dos niveles distintos, de dos órdenes distintos, y al no tener escapatoria generas una alternativa? No. Lo que es importante saber es que la paradoja confunde, y la confusión genera malestar, y el malestar es un cliente potencial para nosotros, ¿no? Es lo único que se tiene que saber, ¿no? Pero la gente luego no puede conceptualizar esas cosas porque cree que están lejos de nuestro alcance. Entonces el humor es una forma de hacer comprensible algo que yo no puedo comprender de manera teórica o de manera usando las ideas. Y desde mi perspectiva, los psicólogos, nuestra herramienta de trabajo es la saliva y las ideas. Trabajamos con eso. Entonces, si nosotros no podemos, si la persona que está frente a nosotros no puede aterrizar esa idea en algo más concreto, es nuestra labor ayudar a que eso suceda. Y el humor es una buena herramienta para que las personas podamos acceder a esos problemas que en su mayoría son teóricos. O sea, en la mayoría de las veces las personas estamos pensando, ¿qué pasa? ¿Y si luego esto? ¿Y si luego el otro? Y cae un meteorito y todo vale mal. O sea, nuestra mente está diseñada para pensar en problemas y las posibles soluciones. Pero a veces el problema es justo pensar en los problemas. A veces el problema es que pensamos, o sea, tenemos una idea de la tormenta perfecta. Sabemos cuál es el problema y que no voy a poder salir de él. Pero muchas veces no nos damos cuenta que esa idea es un absurdo completamente, es una tontería. Entonces, quisiera hablar como de los alcances del humor, el uso de la terapia, pero antes de empezar, a los que llegaron temprano les hice esta pregunta. ¿Qué esperas tú de esta conferencia? Que es en lo que se basa esta plática, en lo que yo espero de ustedes y en lo que ustedes esperan de esta conferencia. Entonces, algunos valientes que quieran decirme lo que están pensando, no me encueren. Que me hagas reír. Ya te reíste, ¿no? Check, lo logramos. ¿Qué más esperan de esta conferencia? No se oye. ¿Qué? Sí. O sea, que ¿cómo puedes integrar esto en una terapia? Ok, bien, vamos a hablar un poco de eso, sí. Sí, pues conocer nuevas aproximaciones o sea, con una persona, en este caso un paciente. Nuevas aproximaciones con los pacientes. Muy técnico, muy preciso, y creo que sí, espero lograrlo. Espero lograrlo. Quiero hablar un poco de eso aquí, por acá, que está como muy silenciosa esta zona. Yo me imaginé más. No, perdón. Ya, y luego aquí, y luego alguien de acá, por favor. Bueno, tal vez, o sea, entender un poco cuáles son los límites del humor, o sea, hasta dónde puedes llegar sin pasarte y acabar. Ay, qué bueno que lo dices. Sí lo voy a hablar, sí lo voy a hablar. Yo me imaginaba más como técnicas tipo TCC, o sea, de ese tipo. Híjoles, Pero. ¿ok? Tal vez, pero el humor tiene algo muy particular, que justo es particular. O sea, no podemos pensar en una estrategia generalizada porque cada quien tiene su humor, o el humor que le gusta. O sea, ¿cuántos de ustedes ven videos de gente que se cae y se dobla de la risa? Es un tipo de humor muy concreto, muy directo, muy así. Pero hay tipos de humor que son muy oscuros, ¿no? Yo tengo un chiste muy oscuro, por ejemplo, que digo, ¿no les ha pasado que se les enreda el cordón umbilical en el cuello? Hay gente que disfruta eso, ¿no? Para que tenga la duda, a mí no se me enredó el cordón umbilical en el cuello. Lo que me pasó es que yo nací muy prematuro.
Entonces es un humor muy oscuro, y hay todavía humor más oscuro, como el chiste de un amigo que decía, estábamos el otro día mi esposa y yo perdiendo un bebé, y yo estaba muy consternado porque yo sé dónde lo había dejado, lo dejé en ella, sí, lo perdió alguien fue ella, entonces fuimos a buscarlo por todos lados, ¿no? En el baño, en el gancho de la ropa, y no lo encontramos. O sea, es un humor muy oscuro, muy negro. Y está este tipo de humor de ¿qué le dijo un pollo enojado a otro pollo? Caldito sea. Hay juegos de palabras que son medio, o sea, que juegan con la palabra y con la grosería al mismo tiempo. Como el chiste de un amigo que dice, yo tomo tanto Yakult que cuando estoy en el acto vacilo. Es un juego de palabras muy ingenioso. Pero eso es a lo que me refiero. Hay gente que no se ríe, que dice, pero hay gente que se dobló de la risa porque el otro día estábamos mi esposa y yo perdiendo un bebé, ¿no? O hay gente que se rió, no les ha pasado que se les enreda el cordón umbilical en el cuello. Y hay chistes que están, o sea, que el remate está justo en una grosería. Entonces, no podemos sistematizar el humor como una técnica de TCC, porque el humor tiene unos componentes que ya veremos después, que dependen de cómo lo entiendo yo. Inicialmente, de qué es lo que creo yo que es el humor. Entonces, partiendo de ahí, es muy difícil generalizar una técnica de decir, y aquí entra el chiste, porque aunque uno sepa, ¿cómo está? Sí les dijeron a qué hora era, ¿no? Y el retrasado soy yo, fíjense. Es que llegaron tarde, pues. Ese es otro juego de palabras. Pero a lo que voy es, o sea, de uno depende entender qué es lo que es el humor, y uno no puede decir, aquí va el chiste, porque aunque yo ya tengo chistes hechos que sé que funcionan, no entran siempre. O sea, siempre va a haber gente, ha habido gente que me regaña por echar chistes de parálisis cerebral, a pesar que es lo que tengo, que me dice que de esto no se puede uno reír. Entonces sí voy a tocar hasta dónde son los límites y cómo podemos usar el humor. Y quizá no como técnica, pero sí de qué manera entender las posibilidades que el humor tiene al momento de estar en terapia. O sea, ¿qué nos podría permitir usar el humor? No tanto como, y aquí dices un chiste de este tipo, porque pues no. Pero sí puedo hablar de las posibilidades que nos abre usar el humor dentro de una conversación terapéutica. Entonces, ya fue aquí, alguien de acá. Pues como conocer nuevas perspectivas que tienen que ver con el humor. Normalmente siempre lo asociamos como pasar el rato, y está padre también conocer como para comprensión. Ok, yo quería hacer y mi compañera Salma está de testigo, quería hacer una presentación súper ñoña sobre la historia del humor, para que justo supieran que el humor no estaba pensado para entretener inicialmente. El humor estaba pensado para criticar. La única persona que podía burlarse del emperador o del rey era el bufón. Y su labor era justo burlarse del rey o del bufón para que el rey no perdiera conciencia de que es humano. Entonces, el humor no es una herramienta de entretención, es una herramienta de conexión. Nos hace pensar que estamos en el plano de lo humano, porque el humor en realidad es una apología del fracaso. Es un decirte, no importa que la cagues, sigue adelante. Una frase muy ñoña, muy bonita que me enseñaron en un taller, era que el humor yace en la tragedia. Tragedia más tiempo es igual a comedia. O, en términos un poco más literarios, decía que el humor viene de ver a una persona que se enfrenta a una dificultad para lo cual no tiene las facultades necesarias para salir avante, y sin embargo lo logra. O sea, lo logra y no, porque lo logra de la manera que no lo pensó, lo logra por accidente. Y básicamente, cuando tenemos un problema, para salir de él, tenemos que salir de una manera que no conocemos, por accidente. Porque si lo hiciéramos de manera pensada, pues haríamos lo mismo de siempre, entonces no sería un accidente. Entonces, ahí estoy hablando un poco de una de las posibilidades que nos abre el humor. Una última expectativa sobre esta plática que vamos a tener.
o no? Que es muy pinche guapo. Ay, basta ya. No soy yo nada, Primera pregunta. No soy yo. Ah, que esté muy pinche guapo. ¿Qué es lo terapéutico? No lo voy a decir yo. O sea, es una pregunta que va para ustedes. ¿Qué es lo terapéutico? No traigo reloj, maldita sea. ¿Qué es terapéutico? ¿Qué les ayuda a ustedes cuando tienen un problema? Cualquier cosa que te haga sentir bien. ¿Cómo qué? A mí la música. La música. Escuchar música te hace sentir bien. Más bien cantar. Cantar, ok. Que si pudiéramos ponerlo en un concepto más general sería hacer algo que Que te apasiona. Sí, que te da valor. te desestresa, que te da valor. Al que le interese hay un teórico que se llama Csikszentmihalyi y lo pronuncié bien, tomen eso, que es un psicólogo de psicología positiva que estudia el estado de flow, que es decir, cuando estás haciendo algo que te gusta mucho, que te da este estado de bienestar. Entonces, el hacer cosas que nos metan en estado de flow, no de reggaetón, sino, es algo que nos ayuda a sentirnos mejor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una idea de qué es terapéutico? Meditación. Meditar. Escribir. Ok. Hablen fuerte porque de por sí yo soy medio sordo, tanto de actitud como de oído. Entonces, sí, por favor, traten de hablar fuerte. Platicar. Platicar con alguien, ¿no? Ok. Espero que mis animaciones funcionen. Para la gente, lo terapéutico es hablar, platicar, puede ser terapéutico. Hablar con un líder de una comunidad, el primero que se me ocurrió es un sacerdote, pero puede ser un jefe de manzana, un médico de por ahí, no sé. Un líder de la comunidad también suele ser terapéutico para la gente. El humor como tal, y eso lo puse más por mí que por experiencia, porque mucha gente me dice, yo vine aquí a desestresarme. Yo vine aquí a sentirme bien, olvidarme de las broncas, y ese fue como el más reconocible que yo pude encontrar. Algunos ya recurren a las medicinas, algunos que son más naturistas recurren al ejercicio, algunos que le tienen miedo a las sustancias, a los medicamentos, recurren a sustancias más naturales, ¿no? De origen menos agresivos, ¿no? Hay otro tipo de fármacos a los que la gente recurre. Tómense el tiempo para leer el chiste. Yo quiero ese fármaco, ¿no? Y ya al último de todas las opciones, la gente suele dejar la terapia al final. Busquen las caricaturas de Alberto Montt, son grandiosas. Eso es lo terapéutico para nosotros como personas, lo que a nosotros como personas nos parece terapéutico. Pero los psicólogos somos de esta raza humana, o subhumana, o sobrehumana, o no sé cómo calificarnos, que lo que para la gente común significa una cosa, para nosotros significa otra, ¿no? Entonces, habría que volver a preguntar a ustedes como psicólogos, ¿qué es lo terapéutico? Puede ser, supongo, algún método o cosa que nos ayude a solucionar una dolencia. Un método que nos ayude a solucionar una dolencia. Sí, porque o sea, si fuera, por ejemplo, lo que nos hace sentir bien en general sería como, suena que se parece más a una búsqueda de placer, y creo que eso ya sale de lo terapéutico, ¿no? Sería más estas herramientas que nosotros utilizamos para solucionar un problema. Ok. ¿Y tú? Sí. Yo, ¿Cómo te llamas? Bernardo. En Bernardo, lo particular, Emiliano. yo quiero especializarme en arteterapia, Ok. porque pues para mí el pintar, esculpir, cantar y demás, son ramas que pues, me ayudan mucho a desestresarme, a liberar emociones y demás. Entonces, pues, yo siento que es una forma de desestresarse es crear algo, ¿sí? O sea, Creación.
Y bueno, más que nada yo me eché un libro que se llama Arte y Percepción Visual. Entonces ahí enfoca todo lo que es la gestalt para el arte. Y pues cada color, cada trazo representa algo. Entonces tú puedes liberar algo que no puedes realmente expresar verbalmente por medio de una obra de arte. Y en cierto sentido hace contacto con lo que decía al inicio, de que trabajamos con ideas, y el arte es un campo de juegos para las ideas, ¿no? Y como lo entiendo, si yo estoy mal, me dices, ¿no? Estás tratando de identificar en dónde está lo terapéutico del arte, porque en ti funciona, hace algo bien. Entonces, más bien, el proceso es inverso, ¿se dan cuenta? Hacemos cosas que per se nos ayudan en algo, pero no entendemos por qué son terapéuticas. Más bien nuestro trabajo es tratar de averiguar qué hay, ¿no? Entonces, aquí voy a citar a uno de mis profesores que creo que dio clases aquí o se formó aquí, no voy a decir quién es, pero lo recuerdo, que me decía que lo importante del psicólogo es que tú estudies un enfoque que se aproxime a tu manera de ver a la persona, porque ese es el enfoque que más va contigo. Y entonces, ¿qué es lo terapéutico? Tiene muchas respuestas. Por ejemplo, para los que estudian psicoanálisis, pues puede ser terapéutico algo así. Les leo. De este lado soy la paciente, porque los psicoanalistas les dicen paciente. Pero, ¿está comprobado científicamente? El método científico es inútil, aquí cada persona es diferente y no son posibles las generalizaciones que pretende la ciencia, ¿entendió? Y como le iba diciendo, cuando estas ansiedades comunes a todos los niños no se resuelven adecuadamente, para el psicoanálisis, esa puede ser una manera de entender un problema, pero también puede ser esta. Puede ser, ¿no? Para los conductistas, furibundos sobre todo, ¿no? Para los conductistas, TCC, pues puede ser algo así. ¿Qué dice? La verdad es que me ha costado mucho maestrarlo, pero logré ahora que cada vez que empiezo a salivar se ponga a tocar una campana. O, para ponerlos en términos más pragmáticos, ¡pum! Para los gestalts, lo terapéutico se puede resumir en una exigencia. Tienes que cerrar la que sigue. Dice que, por ejemplo, los humanistas, así que quiere curarse de su perfeccionismo. No, quiero mejorarlo. O, en términos más pragmáticos, en nuestro mundo raro, y los sistémicos no nos vamos a salvar de esta masacre, ¿no? Eso me gusta mucho. La del 4 y el 3. Puntuación. ¿Qué es lo terapéutico? Esta pregunta no solo la estoy haciendo aquí porque se me ocurrió hacerla. Hay teóricos que han tratado de averiguar qué es lo terapéutico. Ya hay una investigación del 2000 de estos dos investigadores que aquí están, que descubrieron que en esencia esos son los porcentajes que generan efectividad en la terapia. 15% las técnicas, 15% las expectativas que las personas vienen a consultarnos, o sea, dicen, me dijeron que es bueno, me va a curar, el efecto placebo para acabar pronto. El 40% cambios extraterapéuticos, es decir, algo pasa en su entorno que hace que la situación mejore y ya no vuelven nunca. Y ni te avisan los malagradecidos, y entonces uno va pensando por la vida que es buen terapeuta, cuando a lo mejor consiguió novio, trabajo, no sé, se cambió de casa, se mudó de departamento, compró tenis que le quedaban bien, quién sabe, pero algo extraterapia fue lo que hizo que fuera, que mejorara la vida. Y el 30% es la relación terapéutica.
No quiere decir que nos exime de desconocer las demás cosas. Al contrario, tenemos que abarcar la mayor cantidad de porcentaje posible para que nuestra terapia sea efectiva. Pero, ¿cuántos de nosotros en realidad nos preocupamos por esta? Y pienso en las respuestas que me dieron cuando inicié de ¿qué esperas? ¿Qué eran técnicas? ¿Cómo puedo aplicar esto en el entorno terapéutico? ¿Cómo puedo hacer que esto funcione dentro de la terapia? Y esa lógica estaba aquí. Pero ¿cuántos pensaron en conectar con quien estaba delante? Y ese es un sesgo que tenemos los estudiantes de psicología y los psicólogos en general, que creemos que nosotros somos una raza aparte de la humanidad. Que en cierto sentido sí. Somos especiales. No de la manera que yo soy especial, pero sí somos especiales. Ahora, voy a ir a otra pregunta. ¿Qué es el humor? Todo el mundo quiere venir para ver cómo aplicar el humor en la terapia, aprender a usar el humor. ¿Qué es el humor? Para aprender a usar algo tenemos que saber qué voy a usar. No Una puedo técnica. conseguir. ¿Una técnica? Es un concepto muy difícil, o sea, porque puede ser, como decías de la paradoja al principio, porque si tú notas una contradicción, pues puede ser gracioso, pero también cuando tú entiendes, por ejemplo, algo te puede parecer gracioso. Ahorita no traigo ningún chiste, en general. Pero sí, o sea, hay mucha gente que se pregunta qué es el humor, y bueno, yo creo que es más bien esto, o entre una contradicción y el entendimiento de una cosa. Ok. La contradicción de algo, el entendimiento de otra cosa. O sea, hacer notar lo contradictorio. No, es que creo que a veces pueden funcionar distinto, porque por ejemplo, estas frases, estos chistes que veíamos antes, por ejemplo, de cada tipo de terapia, si tú no lo entiendes no te pueden causar humor, ¿no? Entonces están estos enunciados que son lenguaje, y al final si tú encuentras el significado de estos, bueno, ahí es cuando nace el humor, ¿no? Ok. Pero también hay algunos de contradicción. Necesitaría poner algunos ejemplos, pero no traigo ninguno. Ok. Interesante. Ajá. Yo creo que es algo subjetivo, o sea, como que en cada persona, o sea, el humor funciona de acuerdo con lo que tú te identificas. O sea, como que por lo general algo nos da risa porque nos identificamos con eso o porque sabemos qué pasa, y es como una liberación de que nos da tranquilidad de que pasa ese algo y como que le da más normalidad. Ok, hay algo que genera una tensión y el humor permite liberar esa tensión. Sí, Ok, eso es humor, para mí es como la liberación de tensión. ok, O sea, algo que todos encontramos en común, una situación en común. ok. Es la forma de juzgar una situación y de cómo comprenderla en base a tus propios criterios, Okay. que genera una emoción en ti, ya sea tanto de agrado o risa, como desagrado. Es más bien, o sea, estoy haciendo como una paráfrasis para entenderte. O sea, me estás diciendo que es como una especie de evaluación de la situación, es como los lentes con los que miras algo. Parecido. Okay. También es, bueno, No, que diga. también yo creo que es la capacidad de establecer una conexión entre dos elementos que naturalmente no tenían una conexión en sí. Ok. Y me refiero a que, por ejemplo, el otro día mi hermana me contó un chiste que decía, ¿cómo se dice veterinario ¿cómo se dice perro en inglés, no? Y era dog. Y luego me dijo, ¿cómo se dice veterinario en inglés? Y luego me dijo, doctor, ¿no? Entonces, puede ser chistoso porque, bueno, ahí estableces una conexión entre dos elementos que en realidad parecían no tener ninguna relación en sí, ¿no? Y creo que también ahí nace el humor. Es una vivencia subjetiva. Sí, de hecho tú acabas de hablar de una fórmula para escribir un chiste. Justo. Encontrar la conexión oscura, inconexa de dos elementos. Pero se tiene que hacer de cierta manera, pero el concepto es básicamente ese. O sea, esa es una forma de hacer un chiste, pero no del todo responde a qué es humor. O sea, es una parte. Allá atrás. Sí, bueno, yo creo que es algo que ya dijiste un poco, o sea, que es como reírse de la tragedia, reírse de lo irracional, tal vez.
O sea, no sé, siento como, por ejemplo, los memes de política. ¿Por qué nos reímos? Porque sabemos que está jodido y que así es. y eso nos causa risa. O sea, creo que mucho de esto es burlarse de la tragedia y capaz, o sea, así como dice mi compañera Ginny, o sea, como reírte de estas situaciones trágicas o sea, de fracaso, te ayudan a sobrellevar la situación. Okay. Como entender que así es y que tal vez, o sea, no puedes hacer mucho para cambiar, pero por lo menos te puedes reír de eso, ¿no? Ok, por lo menos te puedes reír de eso. Sí, es un consuelo, de alguna manera. ¿Alguien más tiene una idea al respecto? ¿O vamos a lo que sigue? ¿No? Ya me callo, ya. Sí, vamos, cambiamos de tema. Pues el humor, yo lo entiendo así. Hay el lado luminoso del humor y el lado oscuro del humor. El lado luminoso de la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. Y el humor puede ser entendido como un concepto o como un proceso. Por eso es difícil entender el término de humor. Podemos definir quién tiene buen humor y quién tiene mal humor. Pero ¿de dónde viene que alguien tenga buen humor o mal humor? El humor, ha habido muchos psicólogos que han tratado de estudiarlo y llegaron no a muchas conclusiones, pero algunas que sí son interesantes. El humor se aprende. Te enseñan a reír o a no reír. Voy a poner un ejemplo con uno de los chistes que hice al inicio. ¿Quién sintió calambres? Así se sintió mal de reírse del chiste de que nacen y se les enreda el cordón umbilical en el cuello. ¿Y quién dijo, ay, no sé si reírme o no? Ajá, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó por tu cabeza? Pues, o sea, simplemente son temas que, por ejemplo, tú lo aceptaste, pero la gente no está acostumbrada a aceptar las tragedias que viven. Y si tú haces una burla sobre eso, puede ser tomado como que tú eres una mala persona por reírte de eso. O que, no sé cómo decirlo, pero que no tienes como... ¿Escrúpulos? Ajá, o sea, con sensibilidad ante ese tipo de situaciones. Ok, entonces yo fui un insensible por contar ese chiste. No, porque tú lo haces, o sea, es tu realidad y tú abordas tu realidad como tú quieras. Ok. O sea, es muy tu forma de ver las cosas. Ok. Pero te estás metiendo contigo, no con alguien más. Que ese también es un punto como... Pues, o sea, la gente no sabe que me estoy metiendo conmigo directamente. O sea, el enunciado tal cual, aislémoslo. Sí, ok. Aislemos la frase, ¿no les ha pasado que nacen y se les enreda el cordón umbilical en el cuello? No. Eso no tiene sentido, de hecho. Exacto. Está fuera de contexto, es una frase que solo llega así de ¿qué pasó? Y después te das cuenta que te estás riendo de un niño que se está ahogando con su propio cordón umbilical. ¿Quién más se sintió mal por ese chiste? No, solo te estás... No, yo quiero decir justo que puede ser, por ejemplo, yo no me sentí mal, pero pienso en una persona que no sé, tal vez iba a tener un hermano y se murió por esa razón, que sea que le afecte directamente y diga, es que eso no es gracioso. O sea, creo que depende mucho que tanto personalmente te involucra y que afecta un chiste de una manera, pues sí, o sea, puede tener un efecto positivo o negativo en una persona. ¿Cómo te llamas? Azul. Azul y... Renata. Renata. Los labios azules, es azul, tiene una blusa rosa, digo roja. ¿Alguien más acá levantó la mano? Bueno, a mí, más que nada, el que me molestó fue el de perdimos un bebé. Ah, ok, sí. Ese sí fue uno que me molestó, a pesar de que yo estoy a favor del aborto. Realmente, pues sí, porque pues, es lo que se mencionaba. O sea, que dijo que lo perdió en ella y que lo buscaron en el gancho o en donde más. En el baño. En el baño, pues sí. O sea, sí suena feo, la verdad. Porque incluso existen los abortos involuntarios. Sí. Entonces sí puedes perder un bebé en el baño, literal. Y que no sea tu culpa. Sí.
Sí. Entonces, sí es, Pues algo se un poco- perdió. y es un tema muy delicado, ¿no? Entonces, sí son cosas que no se toman. Por ejemplo, a mí, yo sí soy fan del humor negro, la verdad. Pero ¿te no gusta lo Eddie expreso Murphy? tanto porque realmente sí sé que ofende. Entonces, hay cosas que sí se mencionan y otras que no. Como el Platanito Show, que se echó un chiste de la guardería que se quemó. Que dijo que Michael Jackson está bien triste. Y un papá de los niños fue el que se quejó por ese chiste y no sé por cuánto tiempo no pudo dar shows. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ciertos temas que pueden llegar a ser muy delicados. Pero viene aquí la pregunta del millón. ¿Quién les dijo que no se puede reír de eso? No, política. No, y eso es nada más como algo en, o sea, que yo tengo como en una empatía, o sea, por ejemplo, no sé, sí, como el ejemplo que ella dijo, o sea, si se muere tu hermano o algo así, pues tú nunca sabes, pero puede pasar, o que incluso te haya pasado con un hijo, que es la peor muerte que alguien puede presenciar. Entonces, pues no me expongo a realmente ofender a alguien o algo, porque pues no me gustaría que alguien, aunque no lo hiciera, por ejemplo, pueden hacer chistes de, no sé, por ejemplo, a mí mis amigos luego me dicen, chinga tu madre. Yo les digo, no puedo, güey, porque mi mamá falleció. No, pero es humor que pues yo tomo de mi persona y que pues lo tomo con mis amigos, pero a ellos les duele cuando les digo eso. Les digo, no puedo. Me dicen, no me digas eso porque me duele, ¿sabes? Entonces, no sé, sí es así. Ok. No tengo las palabras realmente bien estructuradas para explicar. Ok. Pero a lo que voy es que el humor no se puede pensar sin muchos factores. Pero voy a ahondar un poquito más al respecto. Lo que me interesa que empiecen a pensar es quién nos dijo qué temas se vale y qué temas no se vale tocar. Porque yo creo que el humor es el humor, pero últimamente han salido muchos tipos de humor y así, yo creo que las etiquetas, en lugar de como que unir, marcan una distinción que al menos a mi parecer no debería existir en el humor. Hay temas que te gustan y temas que no. Claro. ¿No? Como en la vida. Y uno no, o sea, cuando tú vas a hablar si yo voy a hablar contigo sobre el aborto, ¿yo qué garantías tengo de saber que te gusta o no te gusta ese tema? Sí, pues. Ninguna. Si tú te acercas con alguien a hablar, nadie tiene la garantía de saber si ese tema te va a gustar o no. Claro. Cada conversación que se tiene es un riesgo que se toma. El humor es un riesgo muy alto. Sí, bastante. Pero no deja de ser un riesgo. Aunque yo no haga un chiste, si yo hablo de lo que sea con ustedes, es un riesgo que estoy tomando. Yo estoy eligiendo un tema a ver qué. Entonces, se puede separar. Bueno, no, voy a frenar mis preguntas en alto y voy a hablar un poquito de ¿qué está pasando? Ay, Jesús, Santo Claus, algo está pasando. No, bueno. ¿Qué está pasando? Las animaciones no Les dije, yo les advertí que bueno, el punto es que no sé si se alcanza a distinguir lo que hay detrás. Bueno, improvisemos, ya se apagó. Vamos a improvisar. Ándale. Lo que iba a decir, que es el humor. Pantallazo azul. ¿Es el humor? ¿Es un proceso o una característica? ¿Es una condición humana o un aprendizaje? ¿Se nace sin humor o nos enseñan a pensar con humor? Nos enseñan a pensar con humor. Los dos. Pues sí, ambos. Creo, o sea, no sé, creo que estamos muy acostumbrados a ver el humor como una visión de ¿te reíste o no te reíste? Cuando pues es un elemento para relacionarte, o sea, no puede tener una dicotomía en sí, porque te relacionaste, ya sea para bien o para mal, como comentabas de lo del riesgo, ¿no? O sea, te reíste o no, no importa, porque al final de cuentas te estás relacionando a otro nivel con la persona con la que estás teniendo el humor. Y eso es muy importante, porque el humor no implica la risa necesariamente, implica un pensamiento. Hay gente que no se rió, pero de seguro pensó, ese chiste sí está bueno.
Y que no necesariamente se rió, pero dijo, ah, qué chiste tan ingenioso este muchacho. Justo, el humor es también este catalizador de que se mueva la tuerca interna. Porque el humor lo que permite es justo hacer como este brinco. Entonces, yo no diría que es una o la otra, yo diría que es una y la otra. Porque hay personas que tienen un daño en la corteza prefrontal que no entienden los chistes. O personas con autismo de alto funcionamiento que no entienden los chistes, pero no dejan de divertirse, no dejan de tener humor. Solo que ese humor es comunicado de otra manera, pero no dejan de tenerlo. Pero hay otras personas que a nivel técnico no se les ha denominado de alguna manera, pero cuando están frente a un tema que les parece un poco aberrante, o del que no debería de hacerse burla, en las redes sociales se les refiere de cierta manera que no puedo decir aquí, porque si uno lo dice aquí puede ser juzgado bastante, pero yo creo que si les pongo algunas imágenes, los que entendieron el chiste, gracias, porque me arriesgué bastante con ese chiste, pero bueno, voy a hablar de los aspectos o un poco de la historia del humor. Un poco de la historia del humor, solo un poco. Vamos a hablar del lado luminoso de la fuerza. A lo largo del tiempo se nos ha dicho que hay formas positivas del humor. Que el humor positivo es ese que está enfocado en enganchar a las personas, en conectar a las personas. Y este humor que conecta a las personas se caracteriza por este humor intelectual, que es un humor inocuo, es decir, hago un juego de palabras y ustedes dicen, órale, qué ingenioso este muchacho, y se ríen y todo bien. Hay humor de identificación, que por ejemplo, les hablo de qué triste es cuando ves a un provinciano y pide una quesadilla y se sorprende porque le dan queso, ¿no? Es un humor de identificación, incluso podría decir empatía. Hay humor de denuncia, es decir, hay chistes que están pensados para decir, piensa esto de otra manera. Y lo pongo entre comillas porque puede ser concebido como positivo o negativo dependiendo de si el tema puede ser tocado o no para el público. No para mí. O sea, yo decido tocar como discapacidad. O sea, hay gente que va a mis shows y me odia al principio, pero ya cuando avanzo, ya no me odia tanto. Y ya al final me compró un mazapán y todo bien. O el humor positivo es un remate por verdad. O sea, es decir, que lo que sea gracioso es que lo que yo esté diciendo sí es cierto. Y esos chistes son positivos porque te ayudan a pensar que lo que está pasando tiene alternativas. Por eso se le juzga de positivo, pero también depende de quién está enfrente. Y está el lado oscuro de la fuerza, ¿no? El lado oscuro de la fuerza, que es el humor con sarcasmo, con ironía, que este tipo de humor es el que usaba, por ejemplo, Molière. ¿Alguien conoce a Molière? Sí. El enfermo imaginario. ¿Cómo se llama esto que me gusta? No sé, pero él siempre iba a la corte del rey a burlarse del rey en algún punto, ¿no? O sea, había muchas obras y todas hablaban con sarcasmo y de ironía para tocar lo intocable. Y la única manera de tocar de lo intocable es romper una idea. Y no hay manera amistosa de romper una idea. Por eso se le llama el lado oscuro de la fuerza, porque este tipo de humor muerde y hiere susceptibilidades y va a donde va. Y voy a decirlo tal cual, ¿no les ha pasado que nacen y se les enreda el cordón umbilical en el cuello? ¡Pum! Ahí estoy generando un compromiso con ustedes. Ahí les estoy metiendo una imagen mental. Y ahí dicen, ¡ah! O lo sufren o lo gozan. O la beben o la derraman, diría el Ferraz. O sea, pero no hay alternativa. No hay alternativa. El humor escatológico, que pues no sé, yo no les manejo ese tipo de humor. Pero pues también es un humor muy usado sobre todo por los ingleses. Quien quiera ver algo de esto, Monty Python es muy bueno, para mí son maestros del humor, pero tocan todos estos con una precisión así. O el humor
de separación o de marginación. Aquí hay un chiste que yo tengo que tiene un poco este efecto, pero también el efecto del remate por verdad. ¿Quién de ustedes sabe lo que es la parálisis cerebral? Levanten la mano así, así. No los voy a molestar. Porque luego no la levantan por miedo, pero no les voy a molestar. Entonces, para los que no lo saben, les explico. La parálisis cerebral, para los que tenemos esto, básicamente estamos así, duros, siempre. Siempre. Pero yo sé que corrí con suerte, yo me puedo mover, yo puedo caminar, me ven y dicen, este güey se esguinzó hoy en la mañana, yo lo sé. Porque cuando ustedes piensan en alguien con parálisis cerebral, lo primero que se les viene a la cabeza es un güey que está así, que no se puede ni mover y es horrible. Pero si creen que eso es feo, están estas otras personas que no pueden hablar bien, que te lo preguntan todo, que no pueden hacer nada solos, vaya, que no se saben ni abrochar una camisa. Un día me encontré uno de esos tipos, fue muy incómodo porque empezó así de... Güey, o sea, sí sabes, no, güey, o sea... Obvio, no, o sea, güey, sí sabes, obvio. Voy a parar el chiste aquí. Estos dos chistes tienen dos características, uno del lado luminoso de la fuerza y uno del lado oscuro de la fuerza. El del lado positivo de la luz es el remate por verdad. Porque todos en algún momento de esos chistes dijeron, sí, cierto. Sí, la neta sí. Y el otro es el humor por separación, por marginación, pero trae truco. El chiste de, güey, o sea, sí sabes, ¿no? Es un humor por separación. Porque pareciera que los estoy insultando. Pero la pregunta es, ¿por qué les insulta ser comparados con una persona con discapacidad? Ah, ¿verdad? Porque muchos de los... Oye, güey, yo no soy ese, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Me acabas de dar la razón en mi chiste. Bueno, olvídate. Entonces, parece que es un humor por separación. Pero a lo que invito a pensar de manera como por debajo del agua es ¿por qué te insulta ser comparado con alguien? Porque además cuando hago la descripción la hago a propósito, para que piensen en ese lado y termine de este lado. Entonces, el humor es lo que puede hacer. Entonces, ahora, un poco atendiendo a esta cosa de la unión de la terapia y el humor, quisiera saber, no es obligatorio, pero alguien quisiera conversar 5 minutos conmigo sobre algo que quieran. Yo. ¿Ok? Pues, ven. Yo había dejado una silla aquí. Ay, Dios mío. Yo la puse. Gracias, Emiliano. ¿Emiliano? Emiliano. Muy bien. Es el primer nombre que me poniendo de golpe, qué chido. Yo me siento aquí porque pues, me gustan las sillas con rueditas. Me parece buen motivo. Irónico, ¿no? ¿Cómo te llamas? Antes de empezar esta conversación, quisiera decirle a las voces de nuestras cabezas que guardaran silencio para que podamos conversar. Y en segunda, quiero agradecerte que te hayas prestado para este ejercicio. Sé que no es fácil, para mí tampoco lo es. Entonces, ¿quisieras contarme algo? Sí, no es la primera vez que hago una dinámica contigo. Esta es la segunda vez. Ok. Y obviamente no iba a dejar pasar la oportunidad porque sí. vengo de súper lejos. Ok. Yo sabía que no llegaba a las 12. Ok. Vengo entrando hace 10 minutos. Bien. Y obviamente me va a pasar la oportunidad de saludarte. Gracias. Yo tuve el gusto de conocerte en un ciclo de conferencias. Ok. En el siglo XXI. Ya. Sí. Es una dinámica muy cruel, pero la disfruté después muchísimo. ¿Sí? ¿Por qué te pareció cruel la dinámica que te hice? ¿Qué crees que precisamente pues el tema que tú escogiste, conociéndote un poquito, siguiendo la trayectoria después de ese día que tienes, en la parte esta de hablar de las capacidades o discapacidades o en ciertas afectaciones o las
se puede llegar a nacer. En ese momento tú hiciste una dinámica en donde definitivamente yo no acerté en nada, ¿no? Porque hablábamos precisamente sobre las discapacidades que pueden haber en nuestro entorno, con personas que conocemos o que no conocemos, pero que al final de cuentas en nuestra vida diaria, ¿no? Nos podemos encontrar y no sabemos cómo atender sus necesidades. El problema nosotros pensamos es que queremos atender nuestras necesidades, pero ellos a su vez están preocupados más bien porque somos, ¿cómo se pudiera decir? No sé qué palabras se están diciendo. No somos tan perceptivos, ¿no? Entonces somos como, vamos muy rápido y estamos desconociendo su necesidad que ellos puedan tener de traslado, de comunicación, de lo que sea. Y ese día yo no me pude comunicar porque en la actividad que tú me presentaste no sabía de qué me estabas pidiendo. ¿Podrías recordarme qué dinámica hice? Sí, tú tenías una serie de objetos en la lámina. Ok. Y una serie de instrucciones. Ya. Pero obviamente en un idioma desconocido. En ese momento ya después de la dinámica tú nos explicaste qué idioma era, pero tú me decías que lo hiciera, ¿no? Entonces la gente, como tampoco me entendía las instrucciones por el idioma que era desconocido, me empezaban a decir todos, ¿no? Como que todas las cabecitas, ¿no? Nos empezaban a decir que yo hiciera algo con respecto a esas instrucciones o con respecto a los objetos. Y tú me pusiste los objetos en el piso. Entonces ya todo el mundo me decía, pues hazlo, ¿no? O mueve los objetos, esto. Y yo digo, ¿crees que qué onda, no? Entonces yo empecé a acomodar como los objetos según conforme tú los tenías. Y ya después nos explicaste de qué se trataba la dinámica. ¿Y qué cambió? Pues muchísimo. Cuéntame. Pues, Ok, pero cuéntame, dame una idea, porque no. Esto fue hace 2 años, Enrique. ¡Wow! Mucho tiempo. Y yo dije, no, yo tengo que irlo a ver. Desgraciadamente para que se pudiera caer, no. Es que tú eres como que multifacético. Basta ya. No, no lo conozco. Es que no lo conozco. Lo sigo desde su face. Entonces, participa en muchos tipos de conferencias. Entonces, no nada más eres psicólogo. Y a mí me gusta conocer a Enrique Vázquez como psicólogo. Ya. Aunque no he tenido la oportunidad de estar en esta contigo. ¿Me explico? Entonces, vengo a verte en esta parte, en un ámbito de psicología, y cambió muchísimo. Te podría decir 1000 cosas, pero como que creo que en ese momento. A ver, tiempo. No, porque además quiero decirles que es muy joven. O sea, es muy joven. Ay, basta ya. No. Y yo estoy enamorada de él. Todavía. No, lo que. Bueno, a dónde iba. ¿Tú en algún momento sentiste que estabas como en terapia conmigo? Sí. O sea, por eso estoy aquí. O sea, es decir, en ese momento, en ese ciclo de conferencias, presentaron una serie de temáticas muy difíciles, chicos. Se habló mucho sobre tanatología, sobre el cáncer. Yo fui a ese ciclo de conferencias porque se iban a manejar aspectos de límites y reglas para niños, adolescentes. Entonces esa fue la razón por la que yo fui. En el ciclo de conferencias se presentaron muchas ramas, muchos profesionistas, y al final de cuentas la retroalimentación que tuve fue muy variada. El ciclo de conferencias en ese momento hubo un día específico en el que te presentaste. Entonces cuando nosotros tenemos una carga de información un poco abrumadora por lo que es el cáncer, información como muy científica, médica, ¿no? Y tú llegas un día y te presentas con nosotros y hablas de parálisis y la concepción que tenemos las personas ante el mundo con respecto a esta información, pues para mí fue como un boom. Pero es el verte a ti, escucharte, a mí a partir de ese día y de otros, yo creo que todo ese ciclo de conferencias y posterior a la siguiente semana tuve otro curso muy amplio de toda la semana, entonces fue mucha información para mí, ¿ves? Sí cambió mucho. Hoy en día veo la discapacidad diferente, pero sobre todo creo que la parte
importante que tú haces es llevar la información de la psicología al humor, ¿no? Y la forma en que tú lo estás manejando y hablar de estas discapacidades, para mí es así como muy importante. Una última pregunta para ti. ¿Qué de lo que pasó en esa conferencia fue lo que consideras que te hizo cambiar la idea? ¿O lo que tú consideras que fue terapéutico? Yo creo que Una de las muchas cosas que se te ocurren. una de las muchas es que es complicado explicarlos para mí, pero yo creo que sí que es muy amigo, pero todo en el sentido. ¿Qué componentes tiene ese tono? Yo creo que mucho lo tiene que ver la sociedad, la parte de las enfermedades, en ese momento de cómo puedes asumir una enfermedad, ¿no? Psicológicamente hablando, por parte de los pacientes, y cómo manejarlo. En este caso, no solamente la enfermedad, en cualquier tipo de situación, ya sea algún tipo de trastorno, algún tipo de situación difícil que tengas, de duelo, de luto, quieras, tienes que aprender a manejarlo y lo puedes llevar a manejar con un poco más de menos látigo, Okay. como con más ligereza. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Pues llegué a esa conclusión porque creo que si le dices un poco, sí la vida tiene como muchos aspectos complicados, difíciles, serios, pero tiene esa otra parte que tienes que hacerla como más amigable y estar como más relajado, empecina, de que traigo este problema, es a veces como muy complicado porque te bloqueas, te cierras, y a lo mejor te das cuenta y tienes otras perspectivas. Otras personas pueden tener las mismas similitudes o problemáticas, similitudes de situación o problemáticas, y cuando empiezas a comparar tus situaciones, bueno, puedes mejorarla o tomar la mejor decisión. Muchas gracias por prestarte este ejercicio. Me sorprendiste bastante. No me esperaba que esto sucediera. Muchas gracias. Un aplauso para ti. Híjole, creo que tocó muchas cosas que son como un poco que van acorde a lo que pasó. Algo que yo quisiera como destacar es que en ningún momento me dijo esto, hizo esto. Fue como yo me sentí diferente. O sea, él no pudo especificarme de esta cosa fue la que hizo el cambio, esto fue, más bien fue como la convivencia. Entonces, es un poco acorde a lo que veíamos al inicio, ¿no? Entonces, voy a hablar de algunos elementos que creo que son importantes en la conjunción de estas dos cosas que nos trajeron aquí. Primero, hay que tomar en cuenta siempre la conciencia del contexto, porque el contexto en el que estamos nos va a delimitar en mucho lo que es permisible y lo que no, de lo que se puede hablar y lo que no, y sobre todo el código que vamos a tener mientras estamos interactuando uno con otro. Lo que el contexto nos haya enseñado de lo que se debe o no se debe hacer en ciertas circunstancias es lo que va a regir también en los temas que se van a tocar. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es una conciencia de ese contexto, porque ese contexto también nos va a permitir comportarnos de cual o tal manera. Un siguiente elemento que yo diría es la irreverencia. Antes de seguir, ¿alguien de ustedes sabe qué significa irreverencia? No hablo de Facundo y así. Sí, siempre me detengo a hacer esta clase de preguntas porque creo que los psicólogos tenemos este mal de usar palabras que no sabemos bien a bien qué significan. Entonces, procuro detenerme.
Pero no, o sea, si no, díganlo abiertamente y avanzo. No, bien, gracias. Irreverencia viene de no rendir reverencia. Es decir, hay ideas que nosotros tomamos por ciertas como dogmas, y lo irreverente es justo no seguir lo que ese dogma me dicta, o tratar de pensar la circunstancia fuera de lo que las normas me dicen. No significa anarquía, significa el reconocimiento que hay un juego de reglas y conocer sus alcances y sus límites, porque ahí es donde puede uno brindar una nueva perspectiva. La irreverencia a nivel histórico surgió con un desfile que se hacía en el medievo, que era el desfile de los locos. Que el desfile de los locos era, pues, literalmente las personas se disfrazaban y salían criminales, gente de los nosocomios, toda la gente hacía, o sea, como una mascarada, y a ese desfile en donde se divertían todos y lo que sea, le llamaban el desfile de los locos. Ahora, la irreverencia entendida como algo fuera del dogma nos permitió ver cosas como esta. Van Gogh, a lo largo de la historia, cuando él estaba vivo, era considerado un loco, porque lo que él consideraba artístico o bonito o estético en su tiempo era como: estás estúpido, tú dibuja bodegones, tú dibuja flores, haz realismo, el realismo es lo de hoy. Y él decía, pues es que yo veo así, para mí el realismo es eso, o sea, como yo quiero pintar es así. Y de alguna manera era irreverente, porque seguía las reglas de la pintura, pero las desobedecía. Decía, yo voy a pintar, pero no de esta manera, pero voy a pintar. O tenemos cosas como esta. No sé si supieron de la foto de Spencer Tunick hace algunos años, que fue considerada una fotografía muy irreverente porque ponía a personas desnudas enfrente de edificios que significaban cosas a nivel social muy importantes. Y puse este enfoque porque es muy bonito, porque como ustedes pueden ver, aquí está la catedral, ¿no? Entonces mucha gente en los periódicos de circulación nacional evitaban que saliera la catedral o Palacio Nacional, porque no se podía mancillar la imagen de esos edificios con un cuerpo desnudo. Esa era una idea que se tiene a nivel social de los periodistas, pero era irreverente, porque iba en contra de esa idea esta fotografía. O tenemos a esta mujer que yo admiro mucho, no porque me guste del todo su música, pero su forma de hacer música va en contra de todo lo que sabemos acerca de cómo se hace, porque ella graba sonidos, los aísla y los reproduce de maneras diferentes para poder hacer una melodía. Estoy tratando de pensar en una canción de ella, I'm So Quiet, no sé si la han oído, escúchenla. Es muy rara porque es como una canción de cuna que empieza susurrado y de repente ¡pum! Big Band Jazz y todos bailamos. Muy raro. Y esos quiebres a ningún músico le gustarían porque va en contra de los cánones de cómo debe ser una canción. Ahí está la irreverencia en Björk, que Björk se atrevió a romper esa manera de escribir una canción pop. Pero la pregunta para ustedes es, ¿cómo podemos ser irreverentes en terapia? ¿Cuáles son los dogmas que nosotros tenemos acerca de cómo hacer terapia? ¿Cómo se puede ser irreverente dentro de la terapia? Ok, esa es una duda que voy a dejar al aire. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es la regulación del clima emocional, porque los lugares en donde estamos y la gente con la que convivimos también nos dice de qué emoción o de qué manera se debe interpretar la vida emotiva de lo que sucede. Es decir, acá se hacen cosas serias, ¿no? Aquí no nos reímos tanto, ¿no? Estamos en una escuela y estamos para aprender. A mí al principio el tema de regular el clima emocional me sonaba como así, ¿no? Ya después leí, entendí un poco más y ya entendí que es más bien como esto. No es cierto, o sea, pero tiene que ver con de qué manera vamos a, digamos que hay un termómetro emocional en las cosas que nos pasan, y dependiendo del lugar en el que estamos es la emoción que va a predominar.
Y hay que estar conscientes de eso cuando convivimos con las personas. Y otra cosa es la sorpresa, pensar lo no pensado. Y eso solo sucede en un espacio sin juicios ni moral, porque en ese espacio sin juicios ni moral es un patio de juegos para pensamientos. Eso nos puede permitir soluciones creativas y abertura a posibilidades. Lo que decíamos al inicio, yo no voy a poder resolver un problema si sigo pensando el problema de una sola manera. Hay que permitir que el problema se piense de diferentes formas para poder encontrar soluciones de diferentes puntos. Hay que destruir para deconstruir. Hay que romper una idea para volverla a armar. Básicamente lo que hay que hacer es ponerle lentes nuevos al cerebro. El cerebro está diseñado para encontrar patrones y a veces no somos tan conscientes de que los patrones que nosotros vemos o de los patrones que generamos con la gente con la que convivimos. Pero si le ponemos lentes nuevos, podemos generar una visión diferente del mundo. Por ejemplo, este cepillo de dientes que tiene un problema y llega el papel de baño y le abre el panorama, ¿no? Ahora, tengo una pregunta para ustedes y con esta pregunta estoy ya en la recta final de esta plática. Pregunta: ¿estos elementos a qué pertenecen? ¿A la terapia o al humor? La conciencia del contexto, la irreverencia, la sorpresa. Yo creo que no. Exactamente. Entonces, ¿por qué queremos separar el humor del proceso de terapia? No se puede. Hay elementos en común, ¿no? Entonces, para llegar a eso, hay que respetar a la persona del terapeuta. Para mí, una manera de ser irreverente es estar al pendiente del terapeuta, es anteponer a la persona. Yo no estoy aislado de la persona con la que me voy a encontrar, al contrario, me voy a conectar con esa persona. Y una forma de ser irreverente es dejar esta idea freudiana, clásica, moderna, de yo soy el doctor y tú eres el enfermo y te voy a curar, dale pues. No, yo soy una persona y se vale decir estoy de malas, estoy triste, o no sé, no te entiendo. O si yo estoy diciendo algo y no te gusta, dime que no te gusta. El chiste es anteponer a la persona. ¿Dónde está la eficacia, la credibilidad y la técnica en la terapia? Esos serán dogmas que también hay que cuestionar al momento de hacer terapia. ¿Cómo sé que una terapia es eficaz? Entonces, a la persona le paga. Exacto. O sea, no es el modelo, es la relación con el terapeuta. ¿De qué nos sirve la credibilidad a los psicólogos? Porque tiene una función, o sea, no es lo mismo ir conmigo a terapia que con la doctora Gracia, ¿no? O sea, hay un factor ahí, ¿no? ¿Cómo podemos usar eso a nuestro favor? Yo tengo una hipótesis de los terapeutas y se las quiero compartir. Los terapeutas somos tan inhábiles sociales que nos hacemos terapeutas para entender qué pedo. La neta, porque solo los terapeutas nos hacemos preguntas del tipo ¿y cómo pregunto esto? Pues lo preguntas, güey, o sea, no. Lo peor que puede pasar es que no te lo contesten. Y si no te lo contestan, lo vuelves a preguntar. Pero yo creo que los terapeutas somos tan inhábiles sociales que necesitamos estar en este ambiente como aislado, que nos haga sentir yo tengo este lugar privilegiado en donde no le voy a cagar y yo tengo todo el poder y el saber y este saber me va a proteger de cagarla y es cuando más la caga uno. Entonces, ¿qué es lo eficaz? Pues yo creo que la manera de entender la terapia y de cómo usar el humor es dependiendo de cómo entiendo yo mi labor como terapeuta. Yo creo que hay tres opciones, y no lo digo yo, lo dice Bertrando, que es un teórico. Que uno es el terapeuta como superhéroe.
el terapeuta que lo puede todo, que lo va a arreglar todo y que es su responsabilidad y tú eres una pobre alma en desgracia que yo con mi superpoder te voy a curar, ¿no? Esperemos que salga bien, porque si no sale bien, pues ese Superman está súper bueno, no lo va a hacer bien, pues. Hay otra forma de ver la terapia que es el terapeuta compasivo. Ay, mi vida, pobrecito. Ven. Eso también es un riesgo, porque los terapeutas nos ponemos en una posición arriba y uno dice, ay, pues al fin y al cabo el enfermo eres tú, ¿no? Esta güey eres tú, yo te escucho, yo te entiendo, yo te ayudo. O entender la terapia como esto: un diálogo entre dos personas, en donde el terapeuta es una persona que tiene una opinión. Eso nos ayuda a quitar esa barrera que nos impide usar el humor al momento de conversar. Porque cada quien tiene su humor, a cada uno le parece chistoso cada cosa, o sea, cada quien tiene su forma de hacer humor. Lo importante es que perdamos el miedo de usar el humor como herramienta, o de decir, eso que dijiste se me hace chistoso. Y hasta el mismo consultante puede que nos diga, ¿por qué? Ah, pues es que yo entendí esto. Y igual y hasta se ríe, ¿no? Pero no va a pasar si yo no comparto lo que estoy pensando. Y el humor, como vimos antes, depende del contexto en el que estoy, depende de qué tan irreverente quiero ser, depende de los dogmas que están alrededor. Pero vamos, ¿qué tan agradable sería para ustedes entrar en un consultorio y que el terapeuta, en lugar de recibirlos en un silencio sepulcral, les diga, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué te trae por acá? ¿Hoy quieres usar la hora completa o no? Porque la terapia no deja de ser un contacto entre dos personas. Entonces, no nos olvidemos que somos personas. Y a partir de aquí, pues las preguntas son suyas. Muchas gracias por atenderme en este tiempo que estuve hablando como loco. Pero ahora pregunten. Hasta aquí es como mi exposición. Ahora las dudas tienen que venir de allá. Dudas, inquietudes, comentarios allá arriba. ¿Te estás estirando o es pregunta? No, yo tengo mejor. Es que, mira, yo voy en primer ejemplo, la verdad, soy bebé, yo no sé qué está pasando aquí. Ok, esa información me hubiera sido útil hace una hora, pero bueno. Pero mira, o sea, con esto que nos estás diciendo, que así lo interpreté yo, que tal vez como que no nos pongamos desde otra posición, sino como que veamos al paciente como un igual, o sea, como, vaya, así lo entendí yo. ¿Cuándo dejas o cuándo como que diferencias, vaya, como que no te involucras personalmente, o sea, cuando es una terapia y ya no te estás involucrando más, ¿sabes? O sea, cuando ya deja de ser profesional. Y es una pregunta muy difícil, porque lo que yo te preguntaría es ¿cuándo no te involucras? ¿Cómo? Digamos que tú y yo vamos a tener una conversación en la que yo voy a hablar de que digamos que yo soy una mujer y quiero abortar y tú no estás de acuerdo. ¿Puedes desinvolucrarte? O sea, si tú escuchas eso dices, ah, yo no estoy ahí. Lo que escuchamos puede tener un impacto en nosotros y yo creo que es bastante egoísta pensar que no es así. ¿No? Uno más, o sea, yo más bien diría, uno tiene que estar consciente que eso sucede, ¿no? Porque si uno está consciente de que eso sucede, es más fácil ponerlo al servicio de lo que se está conversando. Yo podría decirte, a mí no me gusta esto, yo no estoy de acuerdo con esto porque tengo mis razones, pero cuéntame por qué es una opción para ti o por qué lo consideras. Pero vamos, esta es otra de las preguntas por las que digo que a veces se nos olvida que los terapeutas somos inhábiles sociales, ¿no? Porque ¿qué tanto te puedes desinvolucrar con cualquiera?
con quien sea. Hasta con un extraño tienes como que medio caerle bien para que te dé la hora. ¿No? ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Acá. Por ejemplo, ¿cómo romper ese miedo? Porque, o sea, es lo que comento con varias personas que ya están dando terapia y todos me dicen, sí, es que sí conozco esa técnica, pero la verdad es que no sé cómo aplicarla y me da miedo meter la pata. O sea, me da miedo hacer un chiste o hacer un comentario que le tome como fuera de lugar. Que es algo complicado, porque previamente se hace una entrevista y tú tienes que conocimiento de qué temas son los que no le gustan y qué temas sí. ¿Tú cómo te informarías de que algo no le gusta a alguien? Pues previamente en las primeras 2 o 3 entrevistas, si te gusta, cuáles han sido tus experiencias con otros terapeutas, por qué dejaste de ir, puede que ahí te dicen un poco. Bien, esa es una buena opción. No veía preparado, pero abrir en caso de emergencia. Si quieren que me detengan alguna de estas, ya ver los memes. Vaya carpeta de emergencia. No venía preparado, pero ahora que lo dices, creo que hay que detenerse, hacerse esta pregunta: ¿qué es la terapia? Y esta definición, que también es de Bertrand, me llamó mucho la atención. Es un conjunto de interacciones enmarcadas en esto es terapia. Hay maneras en que la gente entiende que esta conversación que estamos teniendo es terapia y que no necesariamente te tienen que decir esto es terapéutico. Por ejemplo, desde el mismo hecho que una persona sabe que tú eres psicólogo, está buscando terapia. Es una información. Y si yo me siento aquí, como lo hice con Marisol, y empiezo a tener una conversación, apuesto que si hubiera sido un poco más larga y un poco menos participativa de su parte, hubiera existido esta sensación de se me olvidó que la gente estaba aquí. Hay cosas que suceden que informan a los involucrados que esto es terapéutico. Vamos, la terapia surge de la relación. ¿Tú cómo vas a saber qué le parece chistoso a alguien si no te has informado lo suficiente para saber que eso le va a parecer chistoso? No hay una manera de asegurarte que no la vas a regar. Más bien riégala y da a notar que la regaste, ¿no? Porque también la persona dice, o sea, se vale cagarla aquí, súper, ¿no? Vamos, la idea al final, la terapia es en sí misma una paradoja, y voy a decir por qué. Porque pensamos que en la relación terapéutica, que es aislada del mundo, va a suceder la solución de un problema que se tiene que sostener afuera de la relación terapéutica. Eso es una paradoja. Yo no puedo esperar que te comportes de la misma manera que te comportas aquí. Entonces, yo tengo que esperar parecerme lo más que se pueda, o que lo que se converse dentro de la terapia se parezca lo más que se pueda al contexto de la persona que viene conmigo. Y eso implica tener que hacer chistes, ¿no? O tener que salirte, o de decir no estoy de acuerdo, o de decir no te entiendo nada. O alguna vez algún consultante llegó y le pregunté cuál es el problema, y me dijeron, no sé, yo esperaba que usted me lo dijera. Y yo le contesté, pues no sé, te acabo de conocer. Y fue un momento de confusión muy divertido, porque a esta persona le hizo caer en cuenta de que en realidad no me había dicho nada. O sea, que a mí me ayudara a entender lo que le pasaba. Entonces, hay que acordarse siempre de esto, que la terapia es un campo de juegos sobre las alternativas y lógicas. Jugar con los contratos acerca de lo que es lógico y lo que no es lógico, o lo que es real y lo que no. Hay que poner eso en entredicho. Y hay gente a la que se le facilita ser chistoso, hay gente a la que no. Yo diría que sean responsables de lo que dicen, y que si la riegan, porque es muy probable que suceda, pues riéguenla, pero hagan notar que la regaron. Háganse responsables de lo que sucede. O sea, no vamos a ser perfectos como terapeutas. Creo que, o sea, un poco esa parte de miedo a regarla y todo eso es porque tampoco
nos posicionamos en cierto lugar. Es decir, creo que es importante que cuando empezamos a dar terapia le digamos a la persona que quizás tú no has vivido lo que esa persona está viviendo y que por lo tanto puedes decir cosas o hacer cosas que a la persona no le hagan sentido o no le hagan sentir bien, que puede ser algo de humor. Entonces, si la persona sabe que tiene la posibilidad de decirte qué le hace sentir bien y que no, estás justo rompiendo esa barrera y te estás quitando también tú el miedo de regarla, porque al final la única manera en la que tú sepas si la vas a regar o no es que la otra persona te lo diga. También. Y solo te lo va a decir si tú le estás abriendo la posibilidad de que te lo diga. Que esto va con la frase de sorpresa de esta noche. Hay que evitar que el paciente sea cada vez más paciente y que el terapeuta sea cada vez más terapeuta. Porque lo que pasa es que los pacientes entienden su problema como todos los demás especialistas ya se los dijeron. Es como, no, pues es que yo tengo un cuadro depresivo con un poco de distimia y ya me dijeron que rayo en lo bipolar y yo no sé, que tengo una neurosis histérica y entonces ya fui a 10 años a análisis y me ha servido un chorro. O sea, las personas dejan de ser personas para convertirse en pacientes de terapeutas. Y lo que nosotros tendríamos que evitar para que el humor sea una herramienta es justo comportarnos como lo haríamos en otro contexto, y nosotros, nuestra responsabilidad es brindar esa alternativa. Si esa alternativa no aparece, estamos quedándonos atorados en algún lugar, porque nuestro trabajo es justo ese, generar una alternativa. No sé si alguien más tenga otra pregunta. ¿Alguna última? Porque son 1:30, tenemos que terminar. Tenemos que acabar. Algún día aprovechen que no viene preparado. Aprovechen que no vengo preparado. Sí. Todos sus 100, ¿no? ¿No? Bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.